Muy, muy buenos días, estimadas alumnas del curso Dialogando con los Sabios. Hoy es el lunes 29. Ustedes van a recibir estas clases mañana martes 30 de junio. La verdad que increíble. Ya estamos a mitad de año. Hemos llegado al último día de la primera mitad del año. A mí me parece, por momentos me parece mentira y por momentos me parece como una pesadilla de la cual uno no termina de despertarse. Así que bueno, complejo. Nosotros ya la semana que viene tendremos la última como clase de esta primera parte del año, el 7 de julio vendría a ser, y después la semana del 13, la semana del 20, vamos a tomarnos un respiro. Eh, al menos al profesor le va a venir muy bien. A mí me encanta la docencia es una de las cosas más bellas que, bueno, a mí me encanta, es una cosa muy bella, por lo menos para mí. Pero también la docencia tiene algo hermoso que son las vacaciones, el tomarse un respiro. Y ha sido un esfuerzo grande poder mantener estas clases así por internet y prepararlas y hablar solo al frente de una computadora que realmente no es ni muy divertido ni muy... cuesta un poco más que poder interactuar y que poder disfrutar del encuentro cara a cara y de la posibilidad de dialogar, como realmente era hasta el nombre de nuestro curso. Así que bueno, va a venir bien una pausita para pasar tal vez los peores fríos que tengamos también, que ya van llegando, y ver con qué energías nos encontramos en la segunda parte. Nosotros en la última clase estuvimos avanzando con la vida con la vida y con la historia tan singular de don Viktor Frankl. Entonces fuimos como leyendo un poquito más algunas de las cosas que él tiene en su libro. Y la semana pasada también, bueno, nos alejamos un poquito, no solamente de la lectura de ese libro, sino que nos fuimos a conocer experimentos clásicos del campo de la psicología, como la experiencia de Milgram, para tratar de entender por qué a veces pasan las cosas que pasan, que parecieran inentendibles, pero ahí esa experiencia de Milgram en algún punto nos mostró cómo lo que presuponemos como que es la autonomía de los seres humanos no está tan clara, no es tan, no es tan sencilla como uno pensaría. Uno empieza a percibir cómo esos experimentos develaron que en la condición humana muchas personas tal vez no tienen el grado de autonomía suficiente como para poder frenar determinados comportamientos definidos por personas con poder o con autoridad que pueden llegar en algún punto a, a generar que otros se conduzcan respondiendo a esas directivas, que después también cuando vimos y pensamos el problema de Philippa Foot y de la decisión ética, de las palancas o no palancas y de si uno tomaría decisiones para una vida o 5 vidas y todas las perspectivas utilitaristas que se llaman de la ética, eh, ahí también es como que descubrimos que qué distinto uno empieza a resonar cuando estamos más cerca o más lejos de los sujetos, cuando la subjetividad atraviesa, cuando hay algo ya de mayor cercanía emocional o cuando solamente es una deliberación como formal en nuestras mentes. Y a la palanca tal vez nos animábamos en nuestro juego o en ejercicio mental, decir sí, habría que hacer tal cosa, pero en cuanto ya había que tocar a alguien, empezar a descubrir que no, que ahí realmente es mucho más complejo. Y bueno, y en algún punto entender cómo la mecánica del nazismo aprovechó todas esas cualidades humanas, encontró los modos de desresponsabilizar a los actores de sus acciones y al final en algún punto nadie se sentía responsable de la tragedia que estaba pasando.
Yo por ahí pienso que seguimos viviendo en épocas bastante complejas. Digo, el mundo realmente está muy complicado y todos tenemos la sensación de que nosotros no hacemos, de que nosotros no somos responsables de nada. Complicado cómo se han repartido las cadenas de responsabilidades y de imposibilidad de encontrar a veces responsables de algunas cuestiones. Pero bueno, yo les decía, no todo lo que vamos a ir leyendo en realidad nos va a conectar con aspectos solamente dolorosos y sufrientes, sino que lo interesante de este texto de Viktor Frankl es que justamente vamos a ver cómo empiezan a emerger, y empiezan a emerger cada vez más, aspectos que hacen a la condición humana profunda, y que en realidad se empiezan a direccionar hacia aspectos muy potentes de la condición humana y muy positivos, eh, y muy enriquecedores, como lo que vamos a charlar hoy, de la religiosidad, de la implicación política, del amor, de la libertad, de la búsqueda de sentidos interiores. Es decir, es muy loco, porque uno diría, a nadie uno le desearía que llegue a reflexiones tan profundas de aspectos importantes de la vida a partir de una experiencia tan nefasta como puede ser un campo de concentración y la privación de la libertad y todas esas experiencias humillantes que ya no relato. Y sin embargo, qué cualidad la de Don Viktor Frankl de hacer justamente de esas experiencias tan tremendas posibilidades de reflexiones o de descubrimientos tan significativos. Vamos con este primero, que es la idea de política y religión. Una de las frases prototípicas que siempre nos han dicho a nosotros es, bueno, de política y de religión no hay que hablar. Porque hablar de política y religión, bueno, va a traer conflictos. Bueno, yo ya lo voy a matizar a esa expresión. Pero, ¿qué es lo que observaba y qué es lo que anota Viktor Frankl como la experiencia que él tiene en relación a la política y a la religión en los campos de concentración? Y dice así. Bueno, viene hablando, para contextualizar un poco de qué viene hablando, previamente había hablado de que, de que la mayoría de los prisioneros que ya llevaban mucho tiempo en los campos de concentración con los cuales él se encontraba, manifestaban como cierta ausencia de sentimentalismo, es decir, de posibilidades más empáticas, de ponerse en el lugar de los otros, o de ver un poco ya la realidad con ojos de muchísimo escepticismo. Cuenta una anécdota de ir de ir en uno de los traslados en trenes que a él que le tocó vivir, y que percibió que de repente el tren iba a pasar muy cerca de la que había sido su casa en la niñez, y que entonces a los compañeros de tren les dijo, déjenme acercar a las rendijas de los vagones a ver si puedo darme el gusto de poder ver la casa de mi niñez, y que la respuesta de los compañeros en ese espacio tan reducido fueron, bueno, pero si ya lo has visto tantos años, ya te lo tienes bien visto, déjate de jorobar. Entonces, como que vivió muchas experiencias que en algún punto se sentía con con la crudeza de vidas muy restringidas ya en las posibilidades de sensibilidad hacia las necesidades de los otros, y en algún punto era como un lujo todo lo que no tuviera que ver con concentrar las energías simplemente en la sobrevivencia, ¿sí? Vuelvo un poco a esta diferencia que habíamos hecho en algún punto entre la autoconservación y la autopreservación del sí mismo. Para él era una expresión autopreservativa de sí mismo el poder reencontrarse con algún aspecto de su identidad, de su historia y de su pasado, y el común de las personas muy poco capaces de poder percibir esa necesidad y solamente estar restringiéndole vida a una cuestión autoconservativa. Entonces dice, esa ausencia de sentimientos
en los prisioneros con muchos años en los campos de concentración, es uno de los fenómenos que mejor expresan esa desvalorización de todo lo que ya no redundase en un interés de la conservación de la propia vida. Todo lo demás, el prisionero lo consideraba como un lujo superfluo. En general, en el campo sufríamos de una hibernación cultural, pero había dos excepciones: la política y la religión. Todo el campo hablaba continuamente de política. Las discusiones surgían ante todo de rumores que se cazaban al vuelo y se transmitían con ansia. Los rumores sobre la situación militar casi siempre eran contradictorios, se sucedían con rapidez y lo único que conseguían era azuzar una guerra de nervios que agitaba las mentes de todos los prisioneros. Una y otra vez se desvanecían las esperanzas de que la guerra acabara con celeridad, esperanzas avivadas a veces por rumores optimistas. Algunos hombres perdían toda esperanza, pero siempre había optimistas incorregibles, que muchas veces eran los compañeros más irritantes. Y junto con la política, la religión. Cuando los prisioneros sentían inquietudes religiosas, estas eran las más sinceras que cabe imaginar. Y a menudo el recién llegado quedaba hasta sorprendido y admirado por la profundidad, la fuerza de las creencias religiosas. A ese respecto, lo más impresionante eran oraciones o servicios religiosos improvisados en el rincón de un barrancón o en la oscuridad de un camión de ganado en el que nos llevaban de vuelta al campo desde el lugar de trabajo, cansados, hambrientos y helados, bajo nuestras ropas harapientas. Entonces, ¿por qué yo retomé ese puntito? Para hacer como esa contradicción o esa contraposición, ese contrapunto con esa expresión tan repetida de que de política y de religión no hay que hablar. Que me parece un consejo sensato, por supuesto, en términos de que cuando uno empieza a conocer a otras personas, son justamente temas de una sensibilidad muy especial. Pero que, insisto, aún en estas cuestiones de contextos que hacen que se pierda el sentimentalismo, igualmente él percibía que siguen siendo temas que son muy nodales en la dimensión de lo que es la autopreservación de ciertas imágenes de sí mismo. Nada nos... A ver, yo diría que pocas cosas son tan importantes si uno quisiese llegar a conocer más en profundidad a alguien, que saber justamente cuáles son sus ideas en las dimensiones de la espiritualidad o de la religiosidad, que son muy singulares y muy particulares en cada uno de nosotros, y por otro lado las dimensiones políticas que tienen que ver con un modo en que nosotros entendemos de cómo debieran de ser los vínculos, las relaciones, los contratos que nos unen como comunidad, como sociedad, y que son realmente ambas aspectos profundamente significativos de la identidad personal que uno construye a lo largo de la vida. Entonces, en realidad ese concepto, digo, ese precepto de no hablar de política y de religión, a mí me parece que queda, a ver, no me parece una expresión completamente adecuada, sino que me parece una expresión quizás incompleta. Me parecería más completo decir, bueno, hay que aprender a ser, en dirección a lo que es el relativismo y la sabiduría, hay que aprender a ser tan cuidadoso y respetuoso de las diversidades en orientaciones y en creencias políticas y religiosas, como para que uno, cuando aspire a conocer en profundidad a otras personas, pueda llegar a ser lo suficientemente amplio y tolerante para percibir que aspectos tan centrales como lo son las identidades que nosotros hemos construido en términos religiosos y en términos políticos, realmente son como nodales en nuestra identidad. Y que todo tipo de burla o de desprecio en algún punto atentan contra uno de esos principios básicos de la sabiduría que tenía que ver con el reconocimiento de la individualidad. Las personas más maduras no tienen ningún problema en hablar de política y de religión con otras personas, porque ante la diferencia de orientaciones con respecto a las orientaciones personales,
no lo vivencian a esa situación o no lo vivencian a ese hecho como algo que sea una afronta, un ataque a la identidad personal. Es decir, la individuación más elevada lleva a que uno pueda efectivamente llegar a una síntesis de creencias religiosas, políticas, que van a ser significativas para nosotros, pero una síntesis muy inclusiva, entendiendo que otras personas pueden tener miradas religiosas y políticas muy distintas a las propias y no por ello incorrectas. Imagínense si nosotros pensásemos que nuestra religión o nuestra orientación religiosa es la correcta y las demás orientaciones religiosas o creencias religiosas son incorrectas. Bueno, por supuesto que cuando hablamos del dogmatismo, existen posiciones religiosas, existen posiciones políticas profundamente dogmáticas y se alejan completamente de la idea de la sabiduría, pero Viktor Frankl lo que percibe es, aún en un contexto de altísimas restricciones a las libertades y a muchas actividades en las personas, en ese contexto se potencian justamente dimensiones como las religiosas y las políticas. ¿Por qué? Porque eso nos define identitariamente. Es una de esas dimensiones que nosotros intentaremos autopreservar a lo largo de toda nuestra existencia. Y por eso entender que efectivamente son temáticas que nos conmueven tanto, que no nos generan indiferencia. No nos generan indiferencia. Y en algún punto nos definen en mucha profundidad cuando uno puede compartir esas visiones que tiene con otros, pero efectivamente digo, no es sencillo ese compartir porque también esos mismos sistemas de creencias, al ser tan profundos, tan íntimos y tan sensibles a nosotros, es fácil de que para algunos se transforme en algo muy irritante que otros tengan visiones tan distintas a las propias. Y es algo, obviamente, que para trabajar a lo largo de toda la vida. Política y religión. Siguiente punto. Yo voy a ir anotando entonces las cosas que van como emergiendo, ¿sí? Entonces, política y religión. Y yo transformaría el dicho. Entonces, no es que no haya que hablar de política y religión. Es que hay que aprender a dialogar sobre política y religión. Y dialogar sobre política y religión es justamente tener como claridad absoluta del relativismo de las posiciones políticas que tenemos las personas y de los posicionamientos religiosos que tenemos las personas. Entonces no se trata de no hablar, se trata de dialogar, se trata de poder escuchar, se trata de poder respetar las diversidades políticas, las diversidades religiosas que nos definen. Segunda dimensión, huida hacia el mundo interior. Miren lo que nos cuenta ahora Viktor Frankl. Dice, bueno, a pesar del primitivismo físico y mental imperantes a la fuerza, en la vida del campo de concentración aún era posible desarrollar una profunda vida espiritual. No cabe duda, y miren qué interesante lo que enuncia acá, no cabe duda que las personas sensibles, acostumbradas a una vida intelectual rica, sufrieron muchísimo, pero el daño causado a su ser íntimo fue menor. Eran capaces de aislarse del terrible entorno, retrotrayéndose a una vida de riqueza interior y de libertad espiritual. Incluso acá aclara esto, es decir, que muchas personas así con esa tendencia a ser personas más introspectivas y de conectarse más con su mundo interior, muchas veces son las que tienen constituciones mucho más endebles.
que no han puesto tal vez tanto energía en el cuidado y el desarrollo corporal, sino que han puesto más la energía en cuestiones de órdenes como más espiritual. Entonces, solo de esta forma puede uno explicarse la paradoja aparente de que algunos prisioneros, a menudo los menos fornidos, parecían soportar mejor la vida del campo que los de naturaleza más robusta. Para aclarar este punto me veo obligado a recurrir de nuevo a la experiencia personal. Voy a contar lo que sucedía aquellas mañanas en que antes del alba teníamos que ir andando hasta nuestro lugar de trabajo. Oíamos gritar las órdenes. Atención, destacamento, adelante, izquierda, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4, el primer hombre, media vuelta a la izquierda, 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 gorras afuera. Todavía resuenan en mis oídos esas palabras a la orden de gorras afuera. Atravesamos la verja del campo mientras nos enfocaban con reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibía una patada, pero corría peor suerte quien para protegerse del frío se calaba la gorra hasta las orejas antes de que le dieran permiso. En la oscuridad tropezábamos con las piedras y nos metíamos en los charcos al recorrer el único camino que partía del campo. Los guardias que nos acompañaban no dejaban de gritarnos y azuzarnos con las culatas de los rifles. Los que tenían los pies llenos de llagas se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas mediaban palabras. El viento helado no propiciaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente: si nos vieran nuestras esposas. Espero que ellas estén mejor en sus campos e ignoren lo que nosotros estamos pasando. Y sus palabras evocaron en mí el recuerdo de mi esposa. Y entonces ahora viene toda esa experiencia personal de él, de irse hacia su mundo interno. Entonces, es muy interesante ahora lo que sigue como narración, digo, porque en algún punto nos muestra recursos, los recursos que tiene el psiquismo humano, que son extraordinarios, la verdad, para poder hacer esos movimientos de adaptación al mundo externo que parece inhabitable y que sin embargo nuestro psiquismo tiene posibilidades realmente adaptativas que muchas veces son, que nos parecen, como quien dice, extraordinarias, ¿no? Entonces él dice que vino el recuerdo de su esposa. Mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros, resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en el otro, no nos dijimos palabras, pero ambos lo sabíamos. Cada uno, a partir de ese comentario que había hecho su compañero, estaba pensando en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con una mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y la más alta a la que puede aspirar el hombre. Fue entonces cuando aprendí, con H, aprendí, el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humanos intentan comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en este mundo,
todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente, si contempla al ser querido. Me detengo un poquito. Siempre que leo este párrafo, que digo, producto de la huida hacia su mundo interior, empieza como una serie de imágenes, de reencontrarse con determinadas imágenes, de pensar en una determinada persona, su mujer específicamente. Pero aparece de repente la idea, uy, qué letra horrible, la idea del amor. Pero a mí lo que más me interesa es cómo emerge, qué es lo que dice, cómo lo narra. Porque no lo narra de cualquier manera. No lo narra como a nosotros nos lo han narrado, tal vez inclusive desde que nosotros somos niños. Digo, cuando uno ha sido niño, de repente hasta nos pueden haber adoctrinado, básicamente, en algún tipo de formación religiosa, por ejemplo, en esto de amor al prójimo como primer mandamiento. O nos han dicho, hay que amar, los hermanos se han unido, hay que amar, al prójimo. Pero el hecho de que sea mandamiento implica que hay una distancia todavía muy grande en términos de la constitución, en términos de la constitución de nuestra subjetividad, con la experiencia que él está narrando, que no es la de la comprensión de que el amor es un mandamiento humano, sino en la comprensión vivencial que él está diciendo que adquirió en ese momento, en ese contexto, en ese como apropiación de algo que se distancia enormemente de lo que quizás en algún momento nosotros nos han enunciado como mandamiento. Es decir, hay una distancia muy grande entre que uno pueda repetir algunas de estas cosas que tal vez nos las han dicho y nos las han hecho repetir. Sí, hay que amar a los hombres como uno mismo, a Dios sobre todas las cosas. Pero otra cosa, digo, muy distinta es esa visceral comprensión que él está teniendo en este momento de su vida, de lo que él pone en palabras que yo no puedo ni siquiera transformar. La verdad vertida por los poetas y por todos los sabios, que es que el amor es la salvación del hombre, la salvación está en el amor y solamente a través del amor. ¡Tum! Yo me acuerdo que en uno de los primeros cursos en que trabajamos, en uno de los primeros cursos sobre dialogando con los sabios que hice en el CEPRAN hace muchos años atrás, trabajamos ahí justamente la diferencia. Hoy voy a tener que anotarlo con letra que se lea, entre el yo y el super yo. Es decir, hay una estructura psíquica que postula el psicoanálisis que es justamente el tema de los super yo, vendría a ser el tema de los mandatos sociales, ¿sí? El tema de los mandatos sociales, lo que se debe hacer, lo que corresponde hacer, lo que se considera correcto hacer, que nosotros desde que llegamos al mundo, parte de toda nuestra formación, nuestros procesos de socialización, en algún punto tienen mucho que ver precisamente con cómo nosotros vamos adecuándonos a ese cúmulo de exigencias que otros nos hacen con respecto a nuestros comportamientos y que después, en nuestra vida adulta, justamente si transgredimos algunas de esas férreas pautas superyoicas que quizás nosotros tenemos instaladas, si las transgrediéramos, inmediatamente emergería un sentimiento de profundo malestar que son los sentimientos de culpa por no haber respondido a determinados mandatos. Bueno, la moral es una dimensión claramente superyoica, ¿sí? Es decir, la moral. Pero a diferencia de la moral, la ética es una construcción yoica, es una construcción del yo. Entonces, en algún punto, esta anécdota que nos está contando
Frankl es en algún punto también ese descubrimiento del amor ya no como un mandamiento, como una obligatoriedad o como algo que quizás más de uno de nosotros nos han enseñado. Es decir, hay que amar a tu padre y a tu madre, respetar al madre y al padre. No ya como un mandamiento, sino como una experiencia del yo que empieza a construir una ética personal con respecto a cómo cree, cómo considera, no cómo debe, sino cómo considera que debe vivir la vida, por poner un ejemplo. Yo me acuerdo también cuando hicimos uno de los primeros cursos, hicimos como un jueguito, que fue entonces invitarnos a, a hacernos el juego de redefinir cuáles van a ser nuestros propios mandamientos, ¿sí? Es decir, no los mandamientos que hemos recibido, sino en qué punto cuando uno va huyendo hacia el mundo interior, cuando uno va descubriendo estas dimensiones del mundo interior, en qué medida uno se puede empezar entonces a transformar en quien decide cómo va a guiar su propia existencia, ¿sí? Cuáles son los mandamientos que uno va a mandar a sí mismo, con plena conciencia del porqué, como él está tomando ahora una plena conciencia de lo que significa el amor en la existencia humana y en la existencia de él, básicamente, ¿sí? Es decir, como él está percibiendo, como nunca lo había percibido en la vida, el rol y el significado que el amor tiene en su existencia. Yo cuando hice ese jueguito de pensar mis propios mandamientos, me acuerdo que lo que hice, lo que enuncié fue justamente también pensar eso, decir, bueno, yo quiero vivir una vida en donde el eje de esa vida sea el amor, como mandamiento conscientemente construido. Es decir, que las vidas efectivamente tienen sentido cuando el eje de lo amoroso se transforma en eje. Se transforma en eje de los vínculos que uno establece con los otros, de los vínculos que uno establece con el mundo, de los vínculos que establece con el trabajo, de tratar de que el amor tenga esa función de ser un eje organizador de mi existencia. De ahí a que me salga es otra historia. De ahí a que salga es otra historia. Pero esta parte de la anécdota de Viktor Frankl siempre me ha gustado mucho en poder hacer esa distinción entre cómo uno a lo largo de la vida ha recibido ciertos mandatos con respecto a cómo debemos conducirnos y al mismo tiempo los insights, las experiencias emocionales que te posibilitan ya no repetir un mandamiento, sino tener una iluminación con respecto a asuntos importantes de la vida, me parece que muestran claramente como esa distancia. Entonces, comprendí que aún desposeído de todo, aún así podía conocer la felicidad, aunque fuese momentáneamente, simplemente pensando en un ser querido. Y cuando leo esa anécdota también me acuerdo de otra, que es cómo efectivamente digo, el amor se transforma en algo tan trascendente y en algo tan potente en las vidas de las personas, que justamente en momentos de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento, volver al recuerdo tal vez de esas personas a que nosotros hemos tenido un vínculo amoroso muy importante, es también profundamente sostenedor. Cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar sufrimientos con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. Por primera vez en mi vida podía comprender el significado de las palabras: los ángeles se pierden en la contemplación perpetua de la gloria infinita. Delante de mí se tropezó y se desplomó un hombre, cayendo sobre él los que le seguían. El guarda se precipitó hacia ellos y a todos los castigó con el látigo.
Este hecho distrajo mi mente de sus pensamientos unos pocos minutos, pero pronto mi alma encontró de nuevo el camino para regresar a ese otro mundo, olvidándome de la existencia del prisionero, y continué conversando con mi amada. Yo le hacía preguntas, ella contestaba y a su vez ella me interrogaba y yo respondía. Uno podría decir también está un poco loco, pero no, porque el mundo interno justamente se trata de eso, de los diálogos que uno es capaz a veces de poder establecer con el otro, en tanto que representación interna que también nos habita, ¿sí? Como cuando uno piensa, por supuesto, es como, qué sé yo, como cuando yo pienso en mi abuela y es como que podría establecer una charla con ella, o cuando pienso en mi madre, ella falleció hace muchos años, y es como que uno puede establecer una charla en el... no estoy hablando de una alucinación, estoy hablando de que esto que él considera que es el mundo interior es justamente toda esa dimensión religiosa, no de práctica religiosa, sino ese mundo como espiritual que es parte de nuestra existencia, ese mundo representacional, esos otros que son parte nuestra en algún punto. Alto, habíamos llegado a nuestro lugar de trabajo. Todos nos abalanzamos dentro de la oscura caseta con la esperanza de obtener una herramienta medio decente. Cada prisionero tomaba una pala o un zapapico. ¿Es que no podés daros prisa? Al cabo de unos minutos reanudamos el trabajo en la zanja donde lo dejamos el día anterior. La tierra helada se resquebrajaba bajo la punta del pico, despidiendo chispas. Los hombres permanecían silenciosos, con el cerebro entumecido. Mi mente seguía aferrada a la imagen de mi mujer. Un pensamiento me asaltó. Ni siquiera yo sabía si ella vivía aún. Solo sabía una cosa, algo que para entonces ya había aprendido bien, que el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo más íntimo, que esté o no presente, y aun siquiera que continúe viviendo, deja de algún modo de ser importante. No sabía si mi mujer estaba viva, ni tenía miedo de averiguarlo. Durante todo el tiempo de reclusión no hubo contacto postal alguno con el exterior, pero para entonces ya había dejado de importarme. No necesitaba saberlo. Nada podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que hubiera seguido entregándome a la contemplación de su imagen y que mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y gratificante. Ponme como sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. ¡Toin! Para mí es muy intenso, pero guarda mucha relación con esto que él va experimentando y que él percibe como una fortaleza psíquica muy grande. Es decir, la posibilidad de enriquecer nuestra vida, interior, aún en un contexto tan sufriente, aún en un contexto tan doloroso, las posibilidades que tiene nuestro psiquismo de ajustarse a realidades a veces tan duras, tan desafiantes, en este caso socialmente tan ridículas en algún punto, tan sin sentido, como quien dice, y aún en el sinsentido, el insight que le está tomando, la iluminación que le está tomando, de que es posible la felicidad,
es posible la felicidad por la vía del amor. Y del amor como algo profundamente trascendente. Como algo profundamente trascendente. Trascendente a las personas físicas, aún con el enorme dolor que significa la ausencia física, pero el descubrimiento de la trascendencia de lo amoroso, de lo central de lo amoroso. Muy bien, más adelante va a retomar también algunos de estos temas con algún ejemplo de su práctica clínica después. Bueno, 40 minutos. Yo suelo hacer así, como bloquecitos de 40 minutos. Así que voy a hacer un cortecito acá y continuamos.